Buenas tardes, bon dia. También quiero decir em Salgeir, no sé si lo he dicho bien, pero he tratado de buscar cómo se dice buenas tardes, que aquí creo que son tardes para los hermanos y hermanas compañeras del pueblo saharaui. Y quiero decir que para mí es un placer y es un honor el poder estar en esta inauguración. Hace ya mucho tiempo que sigo la trayectoria de Narciso Barrera, que sigo la trayectoria también de Olga, que conocí a Dani, que conocí a algunas de las personas que están aquí conectadas, y para mí, como digo, es un honor que me hayáis permitido pues, compartir esta primera sesión, ¿no? Quisiera, antes de empezar a compartir con vosotras y vosotros lo que había preparado, las reflexiones que había preparado, que quería decir desde dónde las hago, porque me parece que es importante, ¿no? Soy una mujer heterosexual, blanca. He vivido la mayor parte de mi vida en la ciudad de Madrid, donde nací, una ciudad grande, tremendamente insostenible e inhóspita por momentos, ¿no? Vivo ahora desde hace 3 años y medio en un pueblo pequeño en el norte del país, en los mundos rurales. Y me parece que esto es importante señalarlo, porque lo que yo voy a compartir nace inevitablemente de esa experiencia, y por tanto soy muy consciente de que tendrá montones de sesgos que seguramente vais a advertir y que me parecerá estupendamente y muy necesario que me los hagáis ver, ¿no? Quiero decir que todo lo que yo voy a compartir es fruto inevitablemente de la experiencia que he tenido como activista, como trabajadora de una cooperativa, como también profesora, aunque no a tiempo completo, ¿no? Y del lugar en donde vivo, ¿no? Por tanto, en modo alguno puede ser tomado como nada ni neutral, ni objetivo, ni único, ni universal, sino que es fruto de esa experiencia situada en un determinado lugar, ¿no? Quiero decir que, bueno, que me siento tremendamente responsabilizada a la hora precisamente de dirigirme a muchísimas personas que seguramente sabéis muchísimo más de agroecología de lo que sé yo, y que vivís en territorios en donde la resistencia, donde la reconstrucción y donde la apuesta por la vida es una tarea prácticamente cotidiana, ¿no? Para mí es un orgullo, pero también una tremenda responsabilidad dirigirme a personas que viven en Abya Yala, en América Latina, pero también en los territorios ocupados, brutalmente ocupados, del pueblo saharaui, y más después del vergonzoso abandono y de la vergonzosa política que está realizando el gobierno de España una vez más con respecto al pueblo saharaui, ¿no? Y desde ahí es desde donde yo quería empezar a compartir. Cuando Narciso me planteó y me dijo que pusiera un título para esta conferencia, yo pensé que, bueno, que en principio no iba a centrar la intervención en el asunto de la agroecología, o quizás sí, porque tiene absolutamente lo que voy a compartir, está directamente conectado con ella, precisamente porque muchas de las personas que estáis aquí sabéis mucho más, iniciáis además todo un camino, toda una aventura de formación, de compartir y de práctica que va a estar centrada en ella, ¿no? Y lo quise centrar un poco más en qué es lo que creo yo que pueden aportar las miradas ecofeministas, que son múltiples, que son diversas, que en algunos lugares ni siquiera son llamadas ecofeministas y hablaríamos más bien de feminismos comunitarios o feminismos territoriales, o luchas en defensa de los territorios, del territorio tierra, del territorio cuerpo, ¿no? En cuanto a que suponen, desde nuestro punto de vista, una forma distinta de mirar el mundo, ¿no? Una forma distinta de conectarnos con él, ¿no? Teniendo en cuenta que hay fundamentalmente una parte del mundo o algunas culturas que son las que se han desconectado, mientras que ha habido otras que han permanecido históricamente bien asentadas en la tierra y en los cuerpos, ¿no? Y una vez que tomé esa decisión y tenía que plantear un título,
pues puse un título que era Ideas feministas o miradas feministas para surfear una primavera triste. Y quiero empezar por lo último, por lo de la primavera triste, ¿no? Hace unos días yo anoté, tengo un cuaderno donde voy anotando un montón de cosas que luego me sirven para escribir, me sirven para reflexionar o para ver cómo trabajar con ellas. Anoté en este cuaderno que me encontraba muy triste, ¿no? No es habitual, no porque no haya motivos para estar triste, sino porque realmente son pocos los días en los que yo digo estoy triste, triste, ¿no? Es decir, no me suele pasar mucho, pero aquel día me encontraba muy triste y quiero contaros por qué, ¿no? Porque desde ahí es desde donde quiero arrancar, ¿no? En primer lugar, mi valle, el valle donde vivo, se estaba quemando. Llevábamos 3 o 4 días completamente rodeadas de incendios. En la zona en la que yo vivo es una zona ganadera, es una zona de pastos, pero también de muchísimo bosque, una zona muy húmeda. Y llevamos varios meses, sobre todo también desde el año pasado, que las olas de calor y la sequía están afectando un montón y por tanto las quemas habituales de pastos que suelen hacer los ganaderos son unas quemas de pastos que en este momento, con un viento sur desatado y tal, se están extendiendo de una forma absolutamente brutal, ¿no? Y aquel día teníamos varios focos de incendios descontrolados y una parte importante de ellos estaban localizados en el valle donde yo vivo, ¿no? Yo, como os decía antes, he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid y en Madrid es muy difícil hacerte a la idea de lo que le pasa a la tierra. Es como si vivieras completamente fuera de ella. Por supuesto, yo tengo trayectoria ecologista y he trabajado con ello y los incendios me duelen, ¿no? Pero cuando los ves, cuando ves el humo, cuando respiras y huele a ceniza, te duelen mucho más, ¿no? Desde mi ventana estaba viendo la hilera, la línea de fuego, varias líneas de fuego, y estaba todo el rato escuchando, bueno, pues lo que estaba contando el guarda forestal, un vecino que tenemos aquí, que es un vecino maravilloso, que es la persona que está aquí al tanto de la extinción, de organizar la extinción de los incendios cuando se producen, ¿no? Y me estaba contando, bueno, pues que no sabían muy bien qué hacer con el incendio, que se les estaba descontrolando, que ya no eran pastos, que se metían en el bosque y demás, ¿no? Por tanto, aquel día con aquella luz, con aquella neblina extraña, con aquel olor a ceniza que había en el aire, yo la verdad es que me sentía extraña, o sea, tenía una sensación de estar habitando y viviendo un mundo extraño, un paisaje completamente extraño, ¿no? Estos incendios tienen mucho que ver con algo que ha trabajado muchísimo Narciso en su obra, cuando hablaba de un concepto que yo he retomado constantemente, que es el de la memoria biocultural del planeta, ¿no? Y él llama tanto la atención sobre el hecho de cómo los territorios van completamente unidos al conocimiento y a los saberes sobre el territorio, ¿no? Los incendios que estamos viviendo, al menos en mi zona, tienen mucho que ver con una práctica del fuego que fue olvidada y que ha vuelto a ser retomada por gente que no la conocía, es decir, los mayores que sabían cómo había que quemar los pastos ya no están o están en residencias de ancianos y por tanto esa falta de conocimiento, ese conocimiento perdido se nota cuando se vuelve a aplicar en el territorio, ¿no? Ese día también, cuando salí un poco a ver, me alejé un poco de mi casa para ver cuál era la extensión del fuego a la vuelta, tenía una vecina mayor que estaba asomada a la ventana y al saludarla me dijo que se encontraba fatal, ¿no? Esta vecina mayor es una señora que ha vivido en este valle toda la vida, que ella se confiesa y dice que es tremendamente conservadora, se autodefine como una señora de derechas de toda la vida, ¿no? Y es una vecina con la que yo hablo muchísimo y que hasta hace muy, muy poquito tiempo negaba y me decía que ella no veía ningún tipo de síntoma de nada de esto que llamábamos cambio climático, ¿no? Ese día ella estaba asomada a la ventana y aparte del tema del fuego,
me dijo que estaba tremendamente preocupada por el tema del agua, ¿no? Donde nosotros vivimos, donde nosotras vivimos, no ha habido nunca problema de agua, es una zona tremendamente húmeda, con mucha lluvia, muy verde, y resulta que estábamos a comienzos de la primavera y el verde era un verde distinto, era un verde amarillento, era un verde completamente agostado, totalmente extraño aquí, ¿no? Los mismos ganaderos y ganaderas estaban señalando que aquí la ganadería es extensiva, que llegaba el momento de subir el ganado a los pastos, que son todavía pastos y montes comunales, que llegaba el momento de subir el ganado a los montes comunales y que estaban preocupadas porque no había agua en los arroyos, ¿no? Y esta vecina es la primera vez desde que yo vivo aquí que me planteó que estaba muy preocupada, que estaba totalmente preocupada, dice, y no me preocupa mi vida, me preocupa la de mi nieto, la de mi nieta, tiene dos nietos, un niño y una niña, me preocupa la vida de estas personas pequeñas, porque estoy viendo que al paso que va esto es que van a tener dificultades hasta para beber, ¿no? A mí lo que ya sé que hay cambio climático, ya sé el problema de sequía que tenemos en el valle, no me supone nada nuevo, pero no sé si me vais a entender cuando digo que lo que me entristeció y lo que me agobió en aquel momento fue que mi vecina, que ha vivido aquí toda la vida, que ha pasado aquí decenios viendo todo tipo de cosas, fuera y me dijera que era la primera vez que se sentía asustada, ¿no? Mi sensación fue un poco como cuando viajas en un avión y empieza a haber muchas turbulencias y miras a la azafata para ver si está tranquila, ¿no? en el avión. Teniendo la sensación de que si la azafata está tranquila es que lo que está pasando quizás no sea tan grave, ¿no? Yo tuve la sensación de que en ese avión lleno de turbulencias la azafata en ese momento estaba aterrorizada y eso me generó, digamos, como una sensación importante de angustia, ¿no? Y el tercer elemento por el que yo estaba triste aquel día y anoté es porque, bueno, yo tengo 57 años y según mi ginecóloga tengo una menopausia absolutamente tardía, ¿no? Pero el caso es que estoy plenamente ahora en este momento en ese ciclo, en el ciclo en el que se te retira la menstruación. Es una parte de la vida de las mujeres de la que hablamos poco, ¿no? Pero es ese momento en el que tu cuerpo deja de poder generar cíclicamente, digamos, esos óvulos que luego querremos o no querremos procrear con ellos, ¿no? Pero que digamos, es como un ciclo de la vida que a mí, en este momento personal, por mi edad, está desapareciendo, ¿no? Tenía como el dolor o la molestia que tienes en el vientre cuando crees que te va a venir la menstruación, pero tú sabes que no va a venir, ¿no? Una sensación también parecida debe de ser como la que tienen esta gente a la que le han amputado un brazo y dicen que de vez en cuando les duele la mano, ¿no? Como que tienen la sensación de que la mano sigue ahí, ¿no? Bueno, estas tres cosas se me combinaron y sobre todo la tristeza que yo tenía era la sensación de habitar un momento extraño, habitar un cuerpo extraño, el mío, que cambia rápidamente sin que yo lo haya vivido previamente, o sea, sin saber exactamente y verme a mí mismo y habitando mi cuerpo con extrañeza, ¿no? Y habitar también un territorio extraño, un territorio que cambia a una velocidad grande y demás, ¿no? Como os cuento, a mí al día siguiente se me había pasado la tristeza, pero me pareció importante anotarla porque la reflexión a la que me llevaba era que, como siempre, podemos aprender también de esa sensación de habitar lo extraño, de habitar un momento diferente, ¿no? Y creo que las miradas ecofeministas ayudan enormemente a desenvolverse y habitar estos momentos que, como dice el filósofo Bruno Latour, un filósofo para mí verdaderamente inspirador y revelador, ¿no? Habitar este momento en el que hemos de aprender a vivir en una tierra que por momentos y en algunos casos se nos hace extraña, ¿no? Para mí la agroecología es una forma de conocimiento, una forma también de habitar, de vivir el territorio, muy relacionado obviamente con la producción de alimentos, pero también para la cultura, que tiene una enorme capacidad
para permitir, digamos, adaptarnos y habitar esa tierra extraña precisamente a partir del hecho de estar directamente conectada con ella, ¿no? Desde esta idea, desde compartiros este sentimiento que yo tenía aquel día, bueno, pues me acordaba de una reflexión que un ensayista y filósofo, Santiago Albarrico, realiza en un libro para mí excelente que se llama Ser o no ser un cuerpo, ¿no? La teoría o el análisis de este ensayista, que escribe maravillosamente, ¿no? Él dice que la cultura, sobre todo la cultura occidental, vive ajena a los cuerpos, vive como si no fuéramos un cuerpo, ¿no? Y señala que solamente en algunos momentos de la vida, y él enumera específicamente en el momento de la enfermedad, del dolor, de la precariedad, de la muerte o del amor, la cultura occidental se acuerda de que tenemos un cuerpo. Él lo llama momentos de caída en el cuerpo, ¿no? En culturas y en sociedades que viven ajenas al envejecimiento, ajenas a la diversidad funcional o a la discapacidad, ajenas a la reproducción de la vida o ajenas a la propia muerte, porque somos probablemente una de las culturas que más de espaldas vive a todo esto, la cultura occidental, hay momentos en los que volvemos a ser conscientes de que somos un cuerpo, ¿no? En la misma línea, otra filósofa, Isabel Stengers, hablaba de algo que ella llama la intrusión de Gaia para denominar también el momento actual que está viviendo una buena parte de la política y de la economía en el contexto de las sociedades occidentales, ¿no? No diría solamente del norte global, porque me voy a referir también a espacios del sur global en donde las miradas y las epistemologías ecocidas, patriarcales, injustas y coloniales que proceden desde el norte global han entrado también con mucha fuerza y cooptan espacios. Vuelvo a decir que espacios como este y miradas como la desde la agroecología, desde la perspectiva de la que se trabaja en espacios como este, son, digamos, elementos de resistencia, y no solamente de resistencia, sino de reconstrucción y de postulación de epistemologías alternativas, digamos, a esta otra epistemología que le declara la guerra a la vida, ¿no? Isabel Stengers, cuando habla de la intrusión de Gaia, de lo que está hablando es de la conciencia de que ya nunca más ni la economía ni la política van a poder dejar de mirar la naturaleza como lo han hecho durante los últimos siglos y sobre todo durante los últimos decenios, ¿no? Ella lo que viene a decir es que por más que haya sectores políticos que sean negacionistas prácticamente de todo, negacionistas del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, negacionistas, digamos, de la colisión del sistema económico capitalista con la trama de la vida que nos sostiene, por más que sean negacionistas y no lo nombren, ya nunca van a poder dejar de contar con ello, ¿no? Es decir, el declive en el uso de el declive en la extracción de energía fósil y de minerales, el propio cambio climático y las transformaciones vertiginosas que se viven en los ecosistemas y que obviamente, como no puede ser de otra manera, afectan a la economía, a la vida de las personas, a la política y también a la propia cultura, han llegado para quedarse. Y por tanto, digamos que aunque se niegue, aunque no se quiera mirar, nunca más la forma de hacer política o la forma de hacer o de construir la economía va a poder dejar de contar va a poder dejar de tener en cuenta, pues, desde olas de calor hasta momentos de sequía extrema, hasta procesos, digamos, de dificultad en el acceso a bienes básicos que las industrias, digamos, precisan para construir ese modelo basado en el crecimiento permanente y en la producción, digamos, que desconectada de las necesidades humanas, ¿no? Por tanto, yo creo que pensaba que igual que Santi Albarrico planteaba que
hay veces en las que la gente o las culturas occidentales son conscientes de que recaemos en los cuerpos, también a través de esta idea de la intrusión de Gaia hay veces que las economías y las políticas se hacen conscientes de que recaemos en la Tierra, ¿no? De que recaemos inevitablemente en la Tierra. Desde las miradas ecofeministas, lo que decimos es que siempre hemos sido tierra y siempre hemos sido cuerpo, ¿no? Que somos, los seres humanos, un animal especial, pero un animal que se inserta en la trama de la vida. En una trama de la vida integrada por aire, por agua, por tierra, por minerales, por animales, por plantas, por microorganismos, por otros seres humanos, por otros seres vivos. Una trama, la de la vida, que se autoorganiza, que autocrea sus propias condiciones de existencia, como bien sabemos y como bien nos han hecho comprender muchas personas que desde la ecología han trabajado, digamos, esa mirada compleja e integral de lo que somos como vida, y como bien saben muchos pueblos originarios, muchas culturas, digamos, que sí que han permanecido sintiéndose parte y sabiendo que eran parte de la trama de la vida, ¿no? Decimos desde nuestras miradas ecofeministas que somos, por tanto, radicalmente ecodependientes, que no hay vida posible sin naturaleza, que no hay vida posible que no esté inscrita en esa trama de la vida, y por tanto no hay vida humana posible al margen de ella, como no hay economía posible al margen de la trama de la vida, y no hay tampoco tecnología posible al margen de la trama de la vida. Es decir, todo, absolutamente todo lo que los seres humanos precisamos para mantenernos con vida procede en primera instancia de esa naturaleza, de esa trama de la vida de la que formamos parte, ¿no? Una trama de la vida que, como bien sabemos, tiene límites biofísicos y que hacen y abocan a que nada pueda crecer ilimitadamente sobre esa trama de la vida si para ello necesita utilizar bienes extraídos de la corteza de la tierra finitos, o necesita generar cantidades ingentes de residuos que han de ser absorbidos y degradados por esos sumideros del planeta, que tienen límites en cuanto a que degradan residuos no a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino a la velocidad de la propia naturaleza, la velocidad que la propia trama de la vida ha generado, ¿no? Pero nos gusta recordar, aunque en realidad sea una extensión de lo mismo, que además de ser seres ecodependientes, somos seres radicalmente interdependientes. Porque los seres humanos, además de habitar este territorio, el territorio tierra, habitamos otro territorio mucho más íntimo, mucho más próximo, que es nuestro propio cuerpo. Somos seres encarnados, encarnados en cuerpos, y encarnados en cuerpos que individualmente son vulnerables. ¿Qué quiere decir que un cuerpo es vulnerable? Quiere decir que es un cuerpo necesitado. ¿Necesitado de qué? Necesitado de alimento, necesitado de agua, necesitado de alguna forma de energía, necesitado de alguna forma de vivienda o de lugar en el que habitar, necesitado de comunidad, necesitado de cuidados, necesitado de relaciones y necesitado de poder, entendido como poder influir con otros y otras en nuestras propias condiciones de existencia, es decir, necesitado de poder colectivo. Todo eso son necesidades humanas que, de no estar cubiertas, la vida o es precaria o no se mantiene. Lo que quiero decir es que el hecho de que los seres humanos seamos vulnerables, que tengamos necesidades que han de ser cubiertas o satisfechas cotidianamente, y que sean además necesidades que es imposible satisfacer en solitario, es decir, que requieren inevitablemente alguna forma de organización en común para satisfacerlas, lo que vienen a señalar es que como seres humanos somos también interdependientes. No hay ningún ser humano que pueda considerarse a sí mismo plenamente autónomo o independiente, tal y como han defendido, digamos, las miradas patriarcales, luego hablaremos de ella, sino que todos los seres humanos vamos a ser
y somos dependientes a lo largo de todo el tiempo de nuestra vida y sobre todo de forma muy intensa en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida, si nadie se hace cargo de ella, y hablamos de alimentar, de asear, de trasladar, de acunar, de levantar, pero hablamos también de poner un nombre, de abrazar, de besar, porque sabemos que hasta para respetarnos y amarnos a nosotras mismas, las personas lo hacemos a través del reconocimiento que una comunidad hace de nosotras y nosotros, ¿no? Por tanto, cuando una criatura llega a cualquier comunidad, de lo primero que se hace es ponerle un nombre como símbolo de la aceptación dentro de esa propia comunidad y vestirla de alguna manera, ¿no? De la manera que sea. Pero así, con estas simbologías, lo que hacemos es aceptar, digamos, a las criaturas nuevas que llegan como parte de nuestras comunidades y hacernos cargo de ellas, ¿no? Es evidente que de nuevo la vejez vuelve a ser un momento de especial vulnerabilidad, ¿no? En donde yo vivo, supongo que en otros lugares habrá sido lo mismo, ¿no? Pero en el territorio del Estado español, por ejemplo, tuvimos un enorme choque de realidad cuando en el momento del coronavirus y en el momento del confinamiento, en los primeros días en donde estaba muriendo muchísima gente y los hospitales estaban completamente saturados, vimos cómo muchas personas mayores, ancianos y ancianas, fueron literalmente abandonados y dejados morir en algunas residencias de mayores, convertidas prácticamente en un negocio que utiliza como materia prima la vida de las personas mayores, ¿no? Hay muchas personas muy mayores que necesitan cotidianamente cuidados, que no pueden levantarse ni acostarse solas, que no pueden salir a la calle solas, que no pueden preparar sus propios alimentos, que no se pueden asear. Y de nuevo, para que esas vidas mayores sean vidas dignas, requieren que hayan otras personas, normalmente de otras generaciones, que se ocupen de ese cuerpo especialmente vulnerable, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas diversas funcionales. Según cuál sea la diversidad funcional, hay gente que no tampoco sobrevivirá cotidianamente si nadie se ocupa de ellas. O cualquiera de nosotras en algún momento de enfermedad. A veces atravesamos enfermedades ni siquiera muy graves que obligan a que para aguantar esos días razonablemente, estoy pensando por ejemplo en algún momento en el que yo me he roto una pierna y he tenido que estar con una escayola puesta y sin poder apoyar una pierna en la pierna durante 5 semanas, y he necesitado a otra gente que me haya ayudado a hacer cosas literalmente básicas, desde poder ir al aseo hasta poder preparar los alimentos, hasta meterme en la cama, hasta poder vestirme, ¿no? Lo que quiero insistir mucho en esto es en la idea de que ser dependiente no es una patología, no es una anomalía, sino que es un rasgo inherente de la vida. Y que, por tanto, cuando pensamos en la autonomía, estamos pensando siempre en una autonomía interdependiente. Estamos pensando en cómo construir procesos o miradas emancipatorias que tienen que ser absolutamente conscientes de que son interdependientes, tienen que ser construidos con otros y otras. Yo creo que desde la agroecología sabemos bien de la interdependencia en nuestras huertas, de la interdependencia también con las personas que se van a alimentar de las cosas que cultivamos, y de la interdependencia que se da dentro del propio suelo en donde cultivamos los alimentos que vamos a producir, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y seres también radicalmente interdependientes. Lo que sucede es que a lo largo de la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado de sostener cotidiana y generacionalmente la vida han sido mujeres. Y mayoritariamente mujeres articuladas comunitariamente. No, en mi opinión, porque las mujeres estemos mejor preparadas genéticamente o mejor dotadas por la naturaleza para ocuparnos del cuidado de los cuerpos y de las personas, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que establecen una división sexual del trabajo que es no libre, que es impuesta, y que hacen que sean mayoritariamente estas mujeres, a través de diferentes mecanismos que tienen que ver con la educación, la socialización, la propia conceptualización que a veces se hace del amor como una renuncia o como sacrificio, o el miedo. Es decir, no nos olvidemos
que hay muchas personas, en concreto muchas mujeres, que sienten miedo en el propio lugar en el que viven, que sienten miedo en su propia casa, ¿no? Todo ese conjunto de cosas ha hecho que construyamos una sociedad en donde alguien o alguienes se ocupan básicamente de ese sostenimiento cotidiano generacional de la vida, con la problemática añadida de que esas tareas suelen ser las tareas menos visibilizadas, más despreciadas, menos valoradas y más invisibles en muchos lugares y en muchas sociedades, ¿no? Por tanto, digo, ecodependientes, sujetos a los límites físicos de la Tierra; interdependientes, sujetos todos los seres humanos o dependientes de tareas de cuidado y de reproducción de la vida que realizan otras personas que se hacen cargo de nosotras. Y esto nos lleva a concluir que una vida nacida, una vida humana nacida, por el hecho de haber nacido, en modo alguno constituye una certeza. Una vida nacida es una vida posible, y que esa vida posible se prolongue y se mantenga en el tiempo tiene que ver básicamente con que se dé en una comunidad que interactúa con la trama de la vida y con la naturaleza para producir todo aquello que precisamos para sostener las necesidades, y que se dé también en una comunidad que garantice que nuestras necesidades van a estar cubiertas, que garantice que nuestras vidas se van a sostener. Por eso, desde las miradas ecofeministas hablamos de la sostenibilidad de la vida para referirnos al proceso político, al proceso económico, al proceso cultural, digamos, que hay que poner en marcha para conseguir que todas, absolutamente todas las vidas se sostengan, y no de cualquier manera. Se sostengan, decimos, con dignidad, que sean vidas que las personas que las viven sientan que merecen la pena ser vividas, que sean vidas que se puedan vivir con alegría, que sean vidas que se vivan, o sea, que sintamos que merecen la alegría también de ser vividas, ¿no? A eso es a lo que le llamamos sostenibilidad de la vida. Y me parece importante señalarlo porque yo, por ejemplo, que he participado en el movimiento ecologista durante muchísimo tiempo, seguro que en el pasado, y participo, vamos, seguro que en el pasado he salido con alguna pancarta o con algún lema, bajo algún lema que decía hay que sostener el planeta, o sostengamos hay que sostener el clima y salvar el clima, ¿no? Y con el tiempo pues me he dado cuenta de que en realidad al planeta y al clima no le hace falta que nadie lo salve. Es decir, no es tanto el conjunto de la vida lo que se pueda encontrar en riesgo, sino lo que se encuentra en riesgo precisamente es que esta trama de la vida sea un lugar, digamos, en donde al menos una buena parte de los seres humanos podamos vivir, digamos, con la comodidad de saber que habitamos un espacio que nos sostiene y un espacio que nos protege, ¿no? Y desde luego las fórmulas y las formas de organización de la vida en común que han nacido de las culturas occidentales, por eso insisto tanto en esto, y que han sido expandidas violentamente al resto del mundo a partir de procesos brutalmente coloniales, procesos de expansión, son miradas, digamos, que precisamente no conducen o no ayudan a que la trama de la vida sea la casa que podemos habitar, sino que lo que hacen básicamente es situar a la propia población humana, también la de otras especies, en una situación de importante riesgo, ¿no? Todos los ecofeminismos han llamado, y digo todos los ecofeminismos porque las miradas, como no puede ser, y en cualquier otro movimiento social sucede igual, son múltiples y diversas, pero sí que todos los feminismos han llamado la atención sobre la dicotomía cultura-naturaleza que nació dentro de las sociedades occidentales, ¿no? Es la base y el punto de partida de todas las miradas ecofeministas, y yo diría que esa cultura o esa fractura entre la cultura y la naturaleza viene a ser una seña de identidad de la cultura occidental. Mary Mellor, una pensadora ecofeminista que a mí me resulta muy, muy interesante, lo denomina el pecado original de la cultura occidental, ¿no? Jorge Rietzmann, un compañero nuestro, Narciso también lo conoce bien,
habla de que la cultura occidental es prácticamente una de las únicas del mundo que ha establecido una especie de abismo ontológico, una especie de grieta ontológica entre la vida humana y el resto de la vida, como si fueran dos cosas radicalmente diferentes, ¿no? Y a partir de esa cultura, que la podemos ver, por ejemplo, en el pensamiento de Platón, que distingue entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, ¿no? En el mundo de las cosas él sitúa las plantas, los animales, los cuerpos de las personas, las montañas, los ríos, el territorio. Es decir, él sitúa en el mundo de las cosas todas aquellas cosas, todo aquello que él dice muere, es mortal, se corrompe, desaparece o muta. Mientras que en el mundo de las ideas él sitúa el alma, no en el concepto alma cristiana que vendría después, ¿no? Pero sitúa el alma y la capacidad de razonar, la capacidad de pensar como lo único que otorga la condición humana, ¿no? Un alma que él considera que es eterna, inmutable, que no cambia, concibiendo la tierra y el propio cuerpo como el lugar accidental en el que ese alma pasa una parte de la vida, ¿no? Como si después, cuando muriera, el cuerpo desapareciera literalmente como pura materia y el alma fuera lo que siguiera estando permanentemente viva, ¿no? Esto que se inscribe dentro de la filosofía ya hace varios milenios, digamos, en la cultura occidental, arraigó y tomó cuerpo político muy pronto, ¿no? Y no tenemos más que ver cómo se constituye la democracia en Atenas. La democracia en Atenas se constituye bajo la idea de unos hombres, varones, que son quienes tienen la categoría de ciudadanos y quienes pueden ir al ágora a debatir sobre la vida en común, a debatir sobre el mundo, a filosofar y fruto de aquellos debates establecer cuáles son las reglas que permiten articular la vida en común y cuál es el interés general, ¿no? Claro, en aquella democracia de Atenas, que en su momento de mayor apogeo llegó a tener unos 34.000 ciudadanos hombres, también había aproximadamente unos 120.000 esclavos y esclavas. Eran personas que habían sido apresadas en otros territorios, territorios que habían sido anexados, utilizados como materia prima al servicio de la polis, al servicio del sector, digamos, privilegiado dentro de la ciudad de Atenas, y esclavos y esclavas que se dedicaban básicamente ¿a qué? Bueno, pues a producir alimentos, a extraer piedra del suelo para la construcción de la gran ciudad, se dedicaban básicamente a tejer ropa, ¿no? Para el conjunto de la comunidad, se dedicaban, por tanto, a interactuar con esa naturaleza y sus bienes fondo para a partir de ellos producir todo lo que hacía falta para que la vida de los ciudadanos y la de los propios esclavos y esclavas en muchas peores condiciones, obviamente, pudiera persistir, ¿no? Y no solamente había esos 120.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos, mujeres que tampoco tenían la condición de ciudadanía, que obviamente vivían en muchas mejores condiciones de esclavos y esclavas, pero que en el ámbito doméstico, que era el ámbito de producción de bienes y servicios, en el ámbito doméstico se ocupaban de parir hijos e hijas de ciudadanos, de cuidar que la familia, la vida y las personas que conformaban, digamos, esa casa pudieran mantenerse y la vida pudiera darse e instalarse y mantenerse generacionalmente, ¿no? ¿Por qué traigo eso? ¿Por qué traigo esto? ¿No? Pues porque esa idea de sujeto, de ciudadano que nace en aquel momento es ya la de un ciudadano que está descorporeizado, no está encarnado, está desencarnado, y es un ciudadano que está también desterritorializado, ¿no? Es un ciudadano que puede pensar la política, que puede pensar cómo organizar la vida en común sin tener ningún tipo de contacto ni con la tierra y sus límites, ni tener tampoco ningún tipo de contacto ni de obligación hacia otros cuerpos, ni siquiera hacia el cuerpo propio, porque en un espacio invisible a la política, que no se considera político como es el espacio de la casa, hay quien se ocupa de que su ropa esté limpia, de que sus alimentos estén preparados, de que su cuerpo esté atendido cuando está enfermo, ¿no?
Lo que quiero decir con esto es que esa idea de sujeto ciudadano alimenta y construye una especie de fantasía que es la de poder vivir desarraigado y la de poder vivir como si no se tuviera cuerpo y como si no se fuera responsable del cuerpo de otras personas. Desde mi punto de vista, esa es la esencia de la cultura patriarcal. La cultura patriarcal es una cultura que ha alimentado una especie de fantasía de la individualidad, la fantasía de poder vivir individualmente, independizado de la tierra, independizado del propio cuerpo e independizado del cuerpo y de las vidas de otras personas que tenemos alrededor, ¿no? Obviamente, muy pocas personas pueden vivir bajo el privilegio de vivir, valga la redundancia, con la fantasía de que eso es posible. Es decir, muy pocas personas pueden permitirse vivir consumiendo, alimentándose, viajando, trasladándose, como si la tierra no tuviera límites y como si la tierra no se degradara. Muy pocas personas pueden vivir bajo la fantasía de no tener cuerpo, es decir, de no envejecer, de no tener que cuidar del propio cuerpo, y muy pocas personas pueden vivir bajo el privilegio de no tener que hacerse cargo de otras, ¿no? Quienes alimentan esa fantasía no es porque realmente estén independizados de esos tres aspectos, sino porque en otros lugares ocultos, invisibles, hay sujetos colonizados, hay territorios, hay animales, hay plantas, hay mujeres, hay otras personas que se ocupan invisiblemente de sostener cotidiana y generacionalmente la vida digamos, viene a ser como una especie, lo voy a decir de una forma un poco dura, en realidad esa triple emancipación, esa fantasía de la individualidad se construye sobre una suerte o una especie de parasitismo, ¿no? Digamos que quienes pueden vivir bajo esa falsa triple emancipación suelen estar encarnados mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero también en cuerpos de mujeres. Es decir, hay mujeres que pueden alimentar también esa falsa triple emancipación. Por eso hablo de cultura patriarcal, como una cultura que se ha construido sobre la suposición o sobre la ilusión de que se puede vivir por fuera y por encima de la tierra. Y es una cultura que ha aprendido a mirar la tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Como si la naturaleza y los cuerpos fueran meros instrumentos al servicio de una idea de progreso y, como luego comentaremos, también al servicio de una determinada idea de economía basada en la extracción, basada en el esquilmar, basada en agotar y intentar convertir cada gota de vida puramente en dinero, ¿no? Luego entraremos un poquito en esto, ¿no? Fijaos que las propias mitologías fundantes de los pueblos reflejan bien esa relación con los cuerpos y con la tierra que tenemos, ¿no? Robin Wilkie Merer es una mujer perteneciente al pueblo originario Potawatomi, un pueblo originario de lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Y esta mujer es una mujer que, bueno, ella es catedrática de botánica, estudió la ciencia positivista que hemos estudiado en las universidades convencionales, ¿no? Y a su vez es una mujer que ha aprendido la botánica ancestral de su pueblo, ¿no? Es una mujer que estudió y aprendió sobre las plantas y sobre, en general, la naturaleza y sobre los ecosistemas. Aprendió de sus abuelas, de sus ancestras, que de alguna manera fueron quienes le fueron contando cómo relacionarse, digamos, con esa naturaleza de la que formaba parte. Por tanto, tiene esas dos miradas y uniendo las dos miradas, unidas a las dos miradas, perdón, es una mujer que escribe maravillosamente, es decir, escribe una
literatura científica enormemente bella, porque también en su propio conocimiento introduce la mirada poética, la mirada artística, sin restarle ningún tipo de rigor a la propia mirada científica que ella tiene, ¿no? Y cuando hablo de mirada científica me refiero a esa doble mirada, la que ha aprendido en las universidades positivistas con la botánica y la que ha aprendido, la mirada científica, porque es ciencia, de lo que ha aprendido de sus ancestras, ¿no? Y fijaos cómo ella cuenta la aparición de los seres humanos en la Tierra, ¿no? Ella dice que una mujer sagrada llamada Celeste bajó girando, dice, como una semilla de arce, bajó girando hasta llegar a la Tierra. Y llega a la Tierra y esta mujer sagrada, Celeste, venía preñada, venía embarazada, ¿no? Cuando llega a la Tierra, ella pare y al parir pare una criatura, una niña que nace muerta. Ella lo que hace es, Celeste lo que hace es abrir un hoyo en la tierra, entierra a la criatura y destrenza su pelo, y trenzado en el pelo traía múltiples semillas. Ella deposita las semillas junto al cuerpo de su hija, tapa el hoyo en el que la ha enterrado y con el dolor que siente llora y llora y llora y riega con su llanto la siembra que ha hecho, ¿no? De esa siembra, de la hija muerta, las semillas y el llanto de Celeste, lo que nace, cuenta el pueblo Potawatomi, lo que nace es una brutal abundancia de vegetales, de frutos, que a su vez muy rápidamente engendra la posibilidad de que nazcan insectos, de que nazcan pequeños animales, luego grandes animales y también los seres humanos, ¿no? Y Celeste, viendo toda aquella abundancia que a ella le alegra y le llena de felicidad, porque en el fondo es la inmensa vida que ha gestado la hija que ella no llegó a estar viva, ¿no? Ella lo que hace es darle un encargo a los seres humanos y les encarga que disfruten de aquella abundancia, que sean felices en ese jardín de abundancia, que la compartan y que unos seres vivos se cuiden a otros y sean felices, ¿no? Básicamente es el encargo que les hace, ¿no? Fijaos si comparamos ese mito fundacional con el mito fundacional del Génesis, ¿no? En el Génesis sabemos bien que Dios hizo la luz y a partir de la luz hizo después las aguas, separó el agua de la tierra y empezó a situar en la tierra a todos los seres vivos como culmen de la creación de los seres vivos. Crea, en una de las versiones del Génesis crea a Adán, hay otra versión del Génesis que está incluida también en el propio libro en donde crea al hombre y a la mujer a la vez, pero la versión más conocida, más extendida, es que crea a Adán, de una parte de Adán crea a Eva y les sitúa en ese paraíso, en ese Edén, en esa creación y les dice que pueden vivir bien, pero que lo que no pueden es comer el fruto del árbol del conocimiento, es decir, les prohíbe comer ese fruto, ¿no? Como bien sabemos, la serpiente engatusa a Adán, a Eva engatusa a Adán para que coma el fruto, y lo importante es que cuando Dios descubre que le han desobedecido y han comido el fruto, ¿cómo les castiga a Dios? Pues Dios les castiga arrojándoles a la tierra, ¿no? Es decir, el castigo de los seres humanos por la desobediencia a Dios en nuestro mito fundacional es un castigo que consiste precisamente en llegar a la tierra, ¿no? Os quería plantear esto porque a mí me parece que es completamente distinto el plantearnos una llegada de los seres humanos a la tierra, como el que cuenta Robin Wilkie Meren en su libro Una trenza de hierba sagrada, o llegar a la tierra como fruto de un exilio, como fruto de un castigo, como fruto de un destierro, ¿no? Digamos que la cultura occidental se ha construido bajo la idea de que la llegada a la tierra es el castigo que se ha sufrido y la finalidad de la vida no es la felicidad en la propia vida,
sino el vivirla de una determinada manera para que en un momento determinado el premio sea precisamente fugarse, salir de esa vida y volver al lugar idílico en donde la vida, digamos, no costaba esfuerzo, por así decir, ¿no? Dios, cuando castiga a Adán y a Eva, les dice: tendréis que trabajar la tierra con el sudor de vuestra frente, tendréis que producir vuestros propios alimentos con el sudor de vuestra frente, tendréis, y le dice a Eva, tú parirás con dolor, porque fuiste la que te dejaste engañar mayoritariamente, ¿no? Por eso la ciencia y la cultura occidental han tenido permanentemente una ansia y una pulsión, digamos, de la fuga de la tierra y de sus límites, de la fuga de los propios cuerpos y de sus límites, ¿no? Esto que estaba comentando es lo que cuenta el Génesis en su mito fundacional, pero fijaos que cuando nace la ciencia moderna, cuando llega el momento en el que pensadores como Descartes, Francis Bacon, Newton, elaboran su pensamiento y se construye ese periodo que se ha denominado modernidad, ¿no? Y con el que se construye una mirada científica que se transforma en una ciencia concebida como universal, una ciencia que expulsa y nombra como puros, como tradiciones, restándole valor a lo tradicional, otros conocimientos y otras formas de concebir, digamos, el conocimiento. Esa ciencia sigue alimentando esta idea de escapada, esta idea de fuga, ¿no? Por ejemplo, Descartes vuelve a dividir el mundo en dos grandes pares de opuestos. En este caso ya no habla del mundo de las ideas y el mundo de las cosas como Platón, pero habla de la res extensa, es decir, el mundo por conocer de las cosas, y la res cogita como una especie de razón, de intelecto, que puede funcionar al margen del propio cuerpo y al margen de la propia tierra, ¿no? Y que genera además un conocimiento que es universal y es neutral, que salvo que sea falsado por el propio conocimiento científico, es un conocimiento. ¿Me estabais escuchando que de repente se ha silenciado? Sí, Vale. te escuchamos ya. Disculpad. Bueno, un conocimiento, decía, que tiene que ser tomado por conocimiento objetivo, ¿no? Newton, sabemos bien que cuando establece las leyes de la mecánica, lo que viene a decir es que nuestra Tierra, nuestro mundo y también nuestro cuerpo funciona como si fuera una gran máquina, como un gran reloj previsible, mecánico, tal cual se puede saber y conocer cómo funciona precisamente a través de la ciencia y a través del conocimiento, ¿no? Newton sueña con poder predecir cómo va a funcionar la naturaleza, cómo va a funcionar el conjunto de la vida y cómo funcionan los cuerpos, reducidas prácticamente a ecuaciones, ¿no? Tratando de buscar cuáles son las reglas universales que permiten comprenderlos, ¿no? Y Francis Bacon es un pensador tremendamente interesante. Yo creo que hay que leer muy bien su obra, como ha hecho, por ejemplo, Caroline Merchant, en un libro que se llama La muerte de la naturaleza, ¿no? Cuando ella habla precisamente de cómo la sociedad occidental mata a la naturaleza, mata, digamos, metafóricamente a la naturaleza, y deja directamente de estar conectada con ella o sujeta a ella intelectualmente. Es obvio que sigue físicamente conectada a ella, ¿no? Francis Bacon, sabéis, es el padre del empirismo, es el que de alguna manera puso a punto la experimentación como modo de concepción o modo de adquisición de conocimiento. Y lo interesante de Francis Bacon es que él de alguna manera se inspiró para formular en sus diferentes obras, que escribió mucho, lo que era la ciencia y lo que era el conocimiento, se inspiró precisamente asistiendo a los interrogatorios que la Inquisición hacía a las mujeres que eran acusadas de brujería, ¿no? Francis Bacon cuenta en su obra cómo él asistió a muchos de estos interrogatorios y por eso su obra está completamente plagada de palabras que relacionan la ciencia, el conocimiento y la investigación
con palabras como penetrar, torturar, someter, digamos, someter de una forma absolutamente brutal en cómo lo expresa en sus textos, ¿no? Él dice textualmente que el conocimiento es poder. Dice, el conocimiento es poder y la ciencia debe perseguir, torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos y conseguir estremecerla y dominarla hasta sus fundamentos, ¿no? Viene a plantear en su obra, ¿no? Planteo esto porque si volvemos a esto que decía de que todos los ecofeminismos han establecido una profunda fractura entre denuncian la profunda fractura que existe entre cultura y naturaleza, lo que nos encontramos es que en esa fractura se establece una relación absolutamente jerárquica. Todo aquello que se considera que está próximo a la cultura es jerárquicamente superior a lo que se considera que está en la naturaleza. Y puesto que es superior, merece la pena que lo someta, que lo domine, que lo controle y que de alguna manera lo utilice en su propio beneficio, ¿no? Francis Bacon en su obra retoma el mito de la caída de Eva, ¿no? Él habla de cómo el pecado de Eva, la desobediencia de Eva, hizo que los seres humanos tuvieran que caer en la tierra, viene a decir, no, dice textualmente, cayeran en la tierra y se vieran obligados a vivir en un estado, digamos, completamente diferente al que había en el Edén. Y él viene a postular que precisamente la ciencia y el conocimiento puede ser una forma de someter esa tierra, de someter los cuerpos para conseguir vivir y trascender y crear una especie de Edén, una especie de naturaleza similar a la que había habido en el paraíso dentro de la propia tierra, ¿no? Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque luego, a partir del periodo de la Ilustración y también a partir del nacimiento, obviamente, del capitalismo, lo que vamos a ver es un aterrizaje material de esta idea del dominio, de esta idea del control, de esta idea del sometimiento, que tiene que ver con la convicción de que hay unas vidas que valen más que otras. Y la vida del sujeto blanco, del sujeto varón, del sujeto humano, es una vida que vale más jerárquicamente o que se considera que vale más que otras vidas que son consideradas inferiores y por tanto susceptibles de sometimiento, ¿no? Y esta ha sido la aplicación práctica que ha tenido la mirada occidental a partir de sus dinámicas coloniales y a partir también del capitalismo, y me refiero ahora mismo al capitalismo más bien entendido como antropología, ¿no? como forma de generar una cierta subjetividad, y me refiero al capitalismo incluyendo dentro de él, obviamente, el capitalismo de Estado de China o el capitalismo de Estado de los países que se llamaron del socialismo real, que basaban su forma de construir emancipación y su forma de construir justicia e igualdad en la idea también de dominar la tierra, de someterla, de esquilmarla hasta el máximo posible, aunque tuvieran detrás la idea de generar otros modelos de reparto diferentes a los que había puesto en sí el propio modelo capitalista, ¿no? Las miradas ecofeministas, por eso, y sobre todo desde los ecofeminismos que han nacido en los países del sur global, hablamos, por ejemplo, de la India con el ecofeminismo de Vandana Shiva o de María Mies, que aunque era alemana, ha muerto hace muy poquitos días con 92 años, María Mies, ¿no? Aunque era alemana, ella se formó y construyó sus miradas en la India, en donde vivió durante muchísimos tiempos, ¿no? Con las miradas, por ejemplo, de teólogas ecofeministas como Ivonne Guevara, brasileña, con las miradas de pensadoras, digamos, que han venido fundamentalmente de los países del sur global. Lo que se ha venido conformando y lo que se ha venido poniendo también de manifiesto es que esa división entre la cultura-naturaleza y esa idea violenta del dominio han conducido también a generar modelos de lo que Vandana Shiva llama modelos de mal desarrollo, ¿no? Modelos que han equiparado
el desarrollo o que se han autodenominado desarrollados y que en realidad lo que están haciendo es digerir a una velocidad brutal bosques, animales, personas, territorios, para básicamente convertirlos en puro residuo, ¿no? Ellas lo que vienen a plantear es que necesitamos nociones absolutamente alternativas a lo que llamamos producción, desbancar y quitarnos de en medio el objetivo del mal desarrollo, ¿no? Y realizan una fuerte crítica a lo que se ha denominado, digamos, a los nuevos dualismos que se han generado dentro de la economía, que separan la producción de lo que llamamos reproducción, ¿no? Porque hay una producción que no se hace cargo de la reproducción. Hay una producción que es la producción de los mercados que mayoritariamente no se hace cargo de la reproducción de la vida. Lo que quiero decir con esto es que la cultura capitalista lo que ha hecho ha sido reducir el concepto de valor al concepto de precio, al concepto de beneficio. Y es una cultura que considera que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un valor monetario. Claro, ahí tenemos todos los tipos de problemas. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres, a las que no se denomina trabajadoras, hacen para sostener cotidianamente y generacionalmente la vida, ¿no? Todo eso que es imprescindible para que la vida se sostenga, que es necesario, que forma parte de las posibilidades de sostener la vida, no es considerado trabajo y no es mirado, ¿no? ¿A qué se le llama entonces producción dentro de los sistemas capitalistas heteropatriarcales? Pues se le llama producción básicamente a la generación de beneficio económico. Y lo voy a decir de una forma un poco burda quizás, ¿no? Imaginemos que al inicio del proceso se invierte una cantidad de dinero. En el medio pasan cosas. Y al final del proceso, ¿qué es lo que se tiene que haber obtenido? Una cantidad de dinero que sea mayor que la que se invirtió. Lo que... Por favor, cerrar sus micrófonos, Diego. No, sí, Sí, le da igual, al capitalismo le da igual producir bombas de racimo que toneladas de trigo, que producir ropa, que producir vivienda, que producir, digamos, computadoras, ¿no? Lo importante es que al final se genere dinero. Desde las miradas ecofeministas lo que señalamos es que necesitamos tener una noción de producción que esté ligada a la conservación de la vida, a la conservación y al mantenimiento de la vida. Desde este punto, lo que necesitaremos es producir aquello que hace falta para satisfacer las necesidades humanas, desde la consciencia de que estamos además en un momento de profunda transformación, de caos climático y también de profunda, digamos, declive de bienes básicos y bienes minerales que a partir de dinámicas extractivistas que se están profundizando de una forma tremenda en los últimos tiempos, han terminado agotando bienes básicos de la tierra, ¿no? En este sentido, la agroecología es una producción clave ligada a la vida. Es una producción que está basada en la regeneración cíclica de lo que la tierra es capaz de regenerar con ayuda de trabajo humano. Y por tanto es una producción, digamos, que puede ser sostenida en el tiempo como se sostuvo a lo largo de la historia de los seres humanos, de la que esta última etapa capitalista es apenas un pestañeo, ¿no? Es una producción además que tiene sentido porque es una producción ligada directamente a las necesidades humanas. Es decir, cuando nos preguntamos qué es lo que hay que producir en un momento y en un contexto de crisis ecosocial, decimos, hace falta producir aquello que sirve para satisfacer las necesidades, ¿no? Desde, insisto, esa conciencia de translimitación en la que estamos en el momento actual, ¿no?
Cuando miramos qué es lo que están poniendo encima de la mesa las grandes economías mundiales, hablo, por ejemplo, del Pacto Verde que hizo la Unión Europea después del COVID, el Pacto de Reconstrucción post-COVID, por ejemplo, lo que está poniendo en marcha el gobierno, o lo que ha intentado poner en marcha el gobierno del Estado español ahora, que ahora es supuestamente un gobierno progresista, o lo que se están planteando algunas veces bajo la rúbrica de economías verdes, lo que nos encontramos es que son, a mi juicio, procesos que básicamente se sostienen sobre el mismo dualismo cultura-naturaleza, que se sostienen sobre las mismas ideas de dominio y de control, y que se sostienen bajo el mismo mito de la necesidad y prioridad del crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea está hablando fundamentalmente de 3 medidas básicas para seguir o para construir economías sostenibles. La primera de la que habla es la transición a las energías renovables. Es obvio que necesitamos transitar a las energías renovables, pero es imposible que las energías renovables y limpias puedan satisfacer el nivel, digamos, de demanda y de deseo que hay ahora mismo en el mundo rico. Imposible. Para poder construir todos esos aerogeneradores y placas solares, hace falta impulsar e intensificar de una forma brutal los extractivismos de litio, de cobre, de platino, de neodimio, de disprosio, de tantalio, de vanadio, de indio, de galio, es decir, una enorme multitud de minerales, la mayor parte de los cuales son extraídos en países del sur global y ahora también una parte de los cuales son extraídos en otros lugares también convertidos en zonas de sacrificio, que son los mundos rurales de los países del norte global, los mundos rurales a los que se denominan como mundos vaciados y por tanto susceptibles de apropiación y de extractivismo y de dominio, ¿no? No solamente es el marco de las energías renovables, sino que básicamente el segundo eje es la movilidad eléctrica. Volvemos a encontrarnos con lo mismo. Es decir, es imposible transformar el actual parque de coche de combustión a coche eléctrico sin arrasar con la mayor parte de los territorios y ni aún así habría minerales para poder hacer esa transformación. Y la última pata tiene que ver con la energía, con lo que llamamos la economía digital. Y es obvio que para construir computadoras, desplegar la tecnología 5G, construir celulares, pantallas, fibra óptica, hace falta una enorme cantidad de minerales, ¿no? De tal modo que lo que se está planteando en el mundo rico como mundo enriquecido, como economía verde, viene a ser básicamente un proceso de brutal extractivismo que pretende y que no tiene ningún tipo de problema en convertir en zonas de sacrificio una buena parte de los territorios, ¿no? Digamos que probablemente estemos de acuerdo en que necesitamos vivir con energías renovables y probablemente podamos estar de acuerdo en que la movilidad sería estupenda, que fuera una movilidad no basada en el petróleo, ¿no? Pero obviamente eso lo podemos hacer con criterios de mínima justicia y de respeto a las condiciones de vida de todos los seres vivos y también de todas las personas si reducimos en el mundo enriquecido de una forma brutal el consumo energético y si reducimos de una forma absolutamente brutal el transporte motorizado. Si no, no hay forma. Si no, lo que se produce es un proceso que en el extremo podemos decir, y voy a decir, y es un poco provocador, pero yo creo que es así, sino a lo que conduce es a que se pongan en marcha dinámicas que son y tienen los rasgos del fascismo, ¿no? Dinámicas en donde aquellos sectores de población que están amparados por el poder económico, el poder político y el poder militar siguen sosteniendo sus estilos de vida, mientras que la mayor parte de la población del planeta queda recluida o una buena parte queda arrojada a los márgenes de la vida cuando no directamente de la propia vida, ¿no? Esto lo estamos viendo de una forma muy clara también, por ejemplo, con las políticas que muchos países, entre ellos muchos lugares, entre ellos la Unión Europea y en concreto el Estado español, pero hablaríamos también, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que están haciendo en la política y con sus políticas de fronteras, ¿no?
donde nos estamos encontrando que vallas con concertinas, con sujetos armados, con, digamos, incluso enormes negocios que sacan tajada y sacan beneficio de la migración, convirtiendo también, como antes se convirtió a los mayores en la materia prima del negocio de las residencias, se convierte a las personas migradas en la materia prima del negocio de Frontex o el negocio de la vigilancia de fronteras o de los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? La realidad es que si la Europa rica, además de no abrir las fronteras para que entren las personas migradas, no abriera las fronteras para que entre pesca, alimentos, energía y minerales, la Europa rica no dura ni 2 meses. Y esa es la realidad de todos los lugares que hoy llamamos desarrollados y llamamos ricos, ¿no? En el caso concreto, además de los países del norte global, y en el caso concreto, por ejemplo, del Estado español, cuando miramos quién se está ocupando mayoritariamente de las personas más pequeñas, de las más viejas, de las enfermas en residencias de mayores, en centros de día, en hospitales, como empleadas domésticas, internas o externas, nos damos cuenta de que son mayoritariamente mujeres que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico. Es decir, hay un extractivismo brutal, no solamente de minerales de energía, sino también de capacidades, de tiempos y de energías que hacen falta para sostener la vida, ¿no? Podríamos extendernos enormemente mostrando ejemplos de lo que está pasando, y yo os invito, si no lo habéis visto, a conocer la lucha que están teniendo, por ejemplo, las jornaleras de la fresa en el sur de España, que son jornaleras, algunas nacidas en el país y otras jornaleras fundamentalmente de Marruecos y de países del este de Europa, y que están llevando a cabo uno de los ejercicios de resistencia, en mi opinión no, ellas se autodefinen como ecofeminista, de lo que yo tengo cerca, digamos, de lo más interesante y de lo más potente, ¿no? En definitiva, le quería señalar que la forma de entender la producción y la forma de entender el crecimiento económico de las culturas capitalistas han convertido a la economía y al capitalismo en una especie de fundamentalismo religioso, en una religión civil. Una religión civil que está apoyada en una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Es el territorio, es la regulación del clima, es el ciclo del agua, es la vida de las personas, es absolutamente todo. Por tanto, desde mi punto de vista, el capitalismo en realidad lo que genera este capitalismo nacido de esta cultura de la separación, de esta cultura que escinde lo humano de la vida, es un capitalismo que le declara la guerra a la vida, es decir, es un capitalismo parásito, es un capitalismo que destruye y que es violento, ¿no? Y es violento y violenta en mayor medida las vidas que considera descartables, las vidas que considera menos valiosas. Judith Butler habla en un libro maravilloso sobre la no violencia, la cultura de la no violencia, habla de aquellas vidas que no merecen ser lloradas cuando se pierden, ¿no? Y aquí nos encontramos con que en nuestras culturas hay vidas que se pierden y no merecen ser lloradas. En buena medida, la vida de otros seres vivos no humanos, la vida de los territorios, la vida que albergan los suelos, y en buena medida también la vida de muchos seres humanos que son deshumanizados, que son reducidos a pura naturaleza, a pura animalidad, en una cultura que desprecia la naturaleza y desprecia lo animal, ¿no? Por tanto, somos herederos, yo al menos, vosotras y vosotros igual no, pero yo soy heredera de una cultura que ha despegado de la tierra y de los cuerpos, de una cultura que en un momento de despegue, desde esa ficción de despegue, ha construido unas nociones de individuo, de producción, de libertad, de desarrollo, digamos, que han sido construidas desde el mayor desarraigo, como si los seres humanos, como si el yo fuera algo despellejado, ¿no? Y por tanto necesitamos un aterrizaje urgente en la tierra y en los cuerpos. Por eso yo discrepo con mi amigo Santi Alba cuando decía que caemos en los cuerpos
en los momentos de dolor, de humillación, aunque él decía también el amor, ¿no? Sino que somos cuerpos, ¿no? Y yo vivo en una zona, como os decía antes, en una zona rural, está muy cerca de la costa, y es la costa del Cantábrico, que es una zona en el norte de España, con un mar con mucho oleaje, ¿no? Y en las playas que yo tengo más cerca, cuando voy a pasear, hay bastantes escuelas de surf, y vienen muchas personas a hacer, perdón, vienen muchas personas a hacer estos cursos de surf, ¿no? Y estas personas, con frecuencia me pongo a escuchar lo que les dicen los instructores y los monitores, y hace poco, cuando estuve allí, escuché un monitor que les dio como las 3 reglas del surf, ¿no? Decía, lo primero, conocer muy bien el mar en el que vas a surfear. Preferentemente hay que haber nadado en ese mar, ¿no? El segundo es no perder la dirección. Tú necesitas saber hacia dónde quieres llevar la tabla, si quieres llevar a buen puerto o que te lleve la ola a ti a donde sea, ¿no? Y el último elemento es poner muy bien los pies en tu territorio, que es la tabla. Tienes que estar muy bien apoyada en ello, ¿no? Y me pareció que eran 3 muy buenos consejos para ese aterrizaje en la tierra y en los cuerpos, ¿no? Mirar la realidad cara a cara. Atravesamos una profundísima crisis y un momento de brutal violencia contra los territorios y contra las personas. Un momento de intensificación de los extractivismos, un momento de intensificación, de destrucción de esa trama de la vida, y un momento de generación y de aumento tremendo de las desigualdades, de las injusticias y de la violencia. Y creo que esto hay que mirarlo cara a cara, porque tratar de eludir, digamos, esa realidad de lo que se parte, no nos ayuda, digamos, a poder ver por dónde hemos de caminar, ¿no? El segundo elemento es no perder el norte, no perder la dirección, ¿no? Y no perder la dirección significa básicamente tener como prioridad la sostenibilidad de la vida. Para mí me parece que el no perder como principio orientador, que de lo que se trata es de sostener vidas dignas, de sostener vidas buenas, me parece que es clave, porque sirve para reorientar cualquier tipo de práctica política, ya sea práctica política desde los movimientos sociales, que es donde estoy yo, pero incluso podría ser para reorientar la práctica política de quienes están en las instituciones y quieren guardar la vida, ¿no? O sea, y quieren apostar por esa sostenibilidad de la vida. Y el último de los elementos es pisar bien la tierra, pisar bien la tabla, apoyarse con todos los pies en la tierra y en los cuerpos, ser consciente de la inmanencia de nuestras vidas, ser conscientes de que sí, la vida tiene un final, la vida termina, pero la vida se vuelve a incorporar dentro de las propias tramas de la vida, ¿no? Y me parece que esa conciencia de ser cuerpo y de ser tierra es clave, que esa identidad terrícola que hemos perdido fundamentalmente en las sociedades occidentales, creyéndonos que podemos vivir fuera de ella, esa identidad terrestre de saber que somos aquello de lo que dependemos, me parece que es absolutamente clave, ¿no? Y por último, voy a volver al principio, ¿no? Empecé con esa primavera triste en la que yo sentía que vivía un mundo extraño. Y cuando miramos las crisis desde lo abstracto, cuando las miramos desde lejos, podemos sentir o tener la sensación de que las crisis son mucho más grandes que lo que nosotros y nosotras somos. Cuando las miramos pegadas al territorio, aprendemos que ha habido otras personas que han atravesado sequías, que ha habido otras personas que han atravesado olas de calor, que ha habido otras personas, otros pueblos y otras comunidades que han tenido dificultades para mantener sus cosechas, y sin embargo ese conocimiento pegado a la tierra y pegado a los cuerpos les han hecho sobrevivir, les han hecho mantenerse, les han hecho perdurar, les han hecho sostener las vidas, ¿no? Y cuando yo volvía a pensar de nuevo en mi cuerpo y en mi menopausia, de nuevo, ¿no? Decía y recordaba que yo he vivido otros momentos en los que he tenido que aprender a vivir en un cuerpo extraño, ¿no? También viví cuando era niña el momento este en el que tu cuerpo cambia y te crecen los pechos y no sabes qué te está pasando. Viví ese momento en el que gesté
estuve embarazada y fui madre y comprobé perfectamente que cuando tu criatura pequeñita al lado lloraba, la leche se te salía de los pechos sin poder evitarlo, por más lecturas y títulos universitarios que tuvieras, ¿no? Volvías a ser cuerpo y volvías a ser cuerpo de una forma gozosa. Y después volvías a acostumbrarte a vivir en un cuerpo extraño. Y ahora me toca aprender a habitar este cuerpo distinto, que tengo que aprender a habitarlo, como me decía una buena amiga feminista, me decía, mírate todos los días en el espejo. Mírate desnuda en el espejo y no te mires por el lado bueno. Mírate por todas esas cosas que van cambiando, por las arrugas que te salen, por los pliegues que aparecen en el cuerpo, porque tienes que aprender a vivir y a querer y habitar ese cuerpo que ahora te resulta extraño, pero que es el cuerpo en el que vives y que forma también parte de la vida, ¿no? Creo que las miradas ecofeministas nos pueden ayudar a vivir estos tiempos extraños, nos pueden ayudar a vivir territorios extraños y a configurar, digamos, formas también alegres de vivir la vida, porque incluso en momentos brutalmente hostiles es posible construir comunidad que encuentre sentido y viva bien y viva con alegría y con felicidad, digamos, estos momentos que habitamos, ¿no? Necesitamos probablemente proyectar horizontes de deseo que sean compatibles con las situaciones materiales que tenemos, y para eso necesitamos imaginación y necesitamos memoria. Yo creo que la agroecología es precisamente una práctica de las prácticas que más ha sabido trabajar con la imaginación y con la memoria de todo lo que hemos aprendido de ancestros y ancestras, de lo que nos han enseñado, la memoria que guardan las semillas, la memoria que guardan los árboles, las rotaciones de cultivos, la memoria que guardan las infraestructuras, digamos, que se han construido tradicionalmente en los territorios, y la memoria y la imaginación de todo lo que somos capaces todavía poner por delante. La agroecología no es una cosa inacabada, no es una cosa museificable, es una cosa viva que aprende, proyecta, y que en estos tiempos en los que el clima cambia y los regímenes cambian, apoyándonos en esa memoria seremos capaces, digamos, de seguir avanzando e imaginando cómo poder vivir, cómo poder sostener las vidas, ¿no? Y con esto termino, os doy las gracias por haberme escuchado y bueno, después del descanso que hagamos, sobre todo yo lo que quiero es escucharos a vosotras y a vosotros.